es un caballo. San Jorge está allí. Y fíjense en esto. ¿Qué simboliza este caballo? El instinto animal, pero dominado. La fuerza. El poder. El ¿qué? El ego. El ego. Eso hablábamos el otro día, ¿recuerdas? Esa relación entre poder y ego. Hay una relación indisoluble ahí entre el ego y el poder. Y yo les comentaba a algunos de ustedes ayer, les decía, recuerden que hay organizaciones que dicen, no, lo que tenemos que eliminar es el ego. Y yo les decía, tenemos que eliminar el ego, pero el ego enfermizo, el ego que se conforma, se configura desde ¿qué? Desde el zodíaco mental. Pero necesitamos un ego sano, poderoso. Eso simboliza ese caballo, miren. Un San Jorge que no está montado en una mula cualquiera. Es un caballo y es un caballo que tiene poder. Se le ve un caballo poderoso. Pero, ¿quién lo tiene a quién? San Jorge tiene al caballo. Es decir, San Jorge ahí representa ¿qué cosa? La conciencia. La conciencia tiene dominio sobre el ego. Eso no es habitual. Lo habitual es que el ego es lo que domina a la conciencia humana, porque no somos capaces de diferenciar nuestra conciencia del ego como tal. Aquí San Jorge tiene dominado al caballo. Pero además piensen en esto. San Jorge va a descargar un golpe final a su propia ignorancia. Y esa espada de San Jorge apunta ¿a dónde? A la cabeza de una chica que está por acá en el fondo. Y si ustedes observan este cuadro, en este cuadro, la zona más luminosa de este cuadro es esta, donde está ella. Eso es una, si quieren investiguen la historia de San Jorge, que es una historia muy, muy simpática. Ahí está ella, fíjense, es la zona más luminosa. Es decir, San Jorge le va a descargar el golpe mortal a la ignorancia, sacando la fuerza ¿de dónde? ¿De su aspecto? Desde allí. Por eso su espada está apuntando allí. La espada no está puesta en cualquier dirección, está apuntando a ella. O sea, que la fuerza para derrotar su ignorancia simplemente la tiene que sacar desde su feminidad. Mientras que el San Jorge no realice lo femenino que hay en él, será un caballero bruto más. Otro más de los caballeros brutos que van por el universo. ¿Ok? Si lo quiere resolver, tiene que complementarlo con ese aspecto femenino que está en el cuadro. Digo que ella con el chico una oveja. Un cordero. ¿Y qué simboliza el cordero? La inocencia, la pureza. Es decir, ella está allí, pero no está manchada, no está contaminada. Su femenino, el femenino de San Jorge, no está contaminado. Este es un cuadro que a mí me parece resume bastante bien eso que hemos estado conversando, de esa dualidad entre lo masculino y lo femenino. Claro, si esto es verdad, el ánima y el animus, creo que lo tengo al revés, que sería animus y ánimas. Si eso es verdad, y esto que dijimos, ¿cierto? De que todo finalmente se expresa como instintivo, como pasional y como trascendental, pregúntoles, ¿cómo se expresaría o sea, ¿eso qué quiere decir? Que en lo masculino hay una expresión instintiva, hay una expresión pasional y hay una expresión trascendental. Y en lo femenino hay una expresión instintiva, una expresión pasional y una expresión trascendental. Porque hemos dicho que esas son esencias que cubren el universo entero. O sea, que todo se configura a partir de allí. Entonces, uno se preguntaría, bueno, ¿y cómo se expresa lo instintivo en lo masculino y en lo femenino? Y una cosa que nos sirve para ilustrar bastante bien esto son los cuentos infantiles. ¿Cómo se expresa lo instintivo masculino
y lo instintivo femenino en los cuentos infantiles? Lo instintivo, mija. El ogro. El ogro. ¿Qué más? El lobo. El lobo. El cuco. ¿Qué es El coco. La caporcita. El sapo. Esas son expresiones que nos muestran en los cuentos infantiles lo instintivo de lo masculino y lo instintivo de lo femenino, la bruja. La suegra también en algunos. La suegra. No sé si entre los cuentos, pero. No hay bruja sin sapo, ni sapo sin bruja. Dios los cría y ellos se juntan. También en los cuentos infantiles tenemos entonces lo pasional masculino y lo pasional femenino. ¿Y eso qué es? ¿Qué? El príncipe y la doncella. ¿Sí? Eso es en los cuentos infantiles. Pero también tenemos una expresión trascendental de lo masculino y de lo femenino, que está simbolizado por qué. El mago y las hadas. El mago. ¿Qué es lo que hace el mago? Transforma. ¿Qué hace? Alquimia. Sí, hace magia, pues el mago hace magia. ¿Qué hace un mago? Chocolatinas, pues no hace magia. Alquimia. ¿Quién es ese que está puesto ahí en esa filmina? ¿Ah? Merlín. Y fíjense lo que tiene en la mano. Luz. ¿Qué hace un mago? Ilumina. Luz. Produce luz. ¿Y qué hace un hada? ¿Qué hace un hada? Hace alquimia, transforma. ¿Con quién? Con su varita. Él sale de un sapo. ¡Suaz! Yo lo tengo de inquilino el mago. Al mago. Tiene un mago de inquilino. ¿Y es un buen mago? Piensen, eso es la expresión de lo masculino y lo instintivo, según me parece a mí. ¿Cuál es el problema que tenemos con esto? Que yo les decía a ustedes ahora, para esto no tenemos ningún problema, es decir, reconocer en nosotros los sapos y las brujas, no hay problema. Eso con facilidad. Es más, hasta vivir etapas de príncipes y de princesas la hemos vivido todos. Ay, Julieta, oh, ¿quién eres tú, Romeo? Pum, las flores, pero con mazo y todo, con la maceta completa. Pues eso, fíjense. ¿Cuál es el reto que tenemos? Esto es lo conocido. Esto es lo que necesitamos. Es decir, descubrir lo trascendente de la feminidad y lo trascendente de la masculinidad. Mientras que estemos por aquí, simplemente esto será algo que ahí vamos, si lo vivimos, si está bien y hasta lo disfrutamos, pero que no le da sentido a la existencia. Finalmente, no hay manera de resolver la vida como príncipes y princesas o como sapos y brujas. La única manera de resolver la vida es construir el hada y el mago. A ver. Esto es lo que les decía, ¿se acuerdan de la ciudad de Los Ángeles? Ahí está. ¿Eso es viable o no? Yo creo que sí es viable. ¿Cómo hacerlo? Pues miremos una posibilidad que yo la fundamento en esas dos palabras, la polarización y el ritual. Es decir, en esa idea de encontrarle el sentido trascendente a la vida, ayudándonos en la pareja, creo yo que nos podemos ayudar en esto de la polarización y el ritual. Y para eso vamos a hablar, ¿qué quieres tomar una foto a Nicolas Cage? Sí. Cada quien tiene sus manías. Fíjense, miremos esto. Esto es
un esfuerzo por encontrar algo para construir eso que llamamos la sexualidad en lo externo. Es decir, voy a hablar de ese proceso de polarización y de ritual, pero en el ámbito externo de la relación de pareja. Vamos a hablar